Y un segundo elemento es que vimos que las familias que reciben puntos de tasa, aquellas que tienen mayor endeudamiento reciben más subsidio que las que tienen menor endeudamiento. Como es una cobertura a la tasa de interés, los que toman más deuda pagan más intereses y por lo tanto la cobertura vale más. Y los que tenían menor endeudamiento pues recibían menos subsidio por la tasa de interés. Entonces en la modelación lo que hicimos es ver cuánto recibía una familia que estaba pegada en el tope anterior, alrededor de 435 salarios, y que tomaba una deuda grande, y cuánto recibía por ese subsidio. Y lo que hicimos fue imputárselo a todos los demás niveles de deuda, de tal manera que no importa el valor de la deuda que tome la familia, reciba un subsidio equivalente, pero que sea no con una base del subsidio más bajito, sino con una base del subsidio más alto. De tal manera que podemos decir que una familia hoy, por ejemplo, que compra una vivienda de 170 millones, podría estar recibiendo casi 2 o 3 veces más subsidio que con respecto a un esquema de puntos de tasa. Eso también con una filosofía no solamente de hacer más, podemos decir, si equitativo el subsidio, sino también con un espíritu contracíclico de que esos segmentos tengan una absorción mucho más rápida. Ahí me queda una duda, entonces ¿el subsidio es o no es en tasa de interés o es en pesos netamente? Va la tasa de interés, pero es cuota fija. Pongamos un ejemplo de 200 millones y un ejemplo, por ejemplo, de 300 millones de pesos en una noviz, viceministro. Un ejemplo, 200 millones. Con 200 millones son 140 millones, digamos, a través de crédito. La familia paga los 300 en menos del 140. Y usemos un plazo largo para que la cuota nos quede cerca de 1.200.000. Más o menos puede ser la cuota de una deuda de 140 millones. A 1.200.000, ahí lo que uno hace es restarle 438.000. Entonces, en ese caso queda en 762.000 pesos el valor de la cuota. Entonces, mire que también para la familia es muy fácil saber qué es lo que está recibiendo de su subsidio. El subsidio son 438.000 indistintamente del valor del activo. Entonces, y aquí es donde viene el ejemplo. Por ejemplo, con un esquema de puntos de tasa, ahí más o menos el subsidio era alrededor de unos 200.000 pesos. Entonces aquí a la familia le está bajando más, le está bajando casi 200.000 pesos más de lo que bajaba con un esquema de puntos de tasa. Ahora, para una vivienda de 300... Hola, vamos a trabajar hoy una comparación entre el sistema de FREC Novice, como estaba antes, que era sobre la tasa del 2.5%, y la nueva propuesta del gobierno nacional de proyecto de decreto Novice. Vamos a tomar el típico ejemplo que toman ellos de una vivienda de 200 millones de pesos, donde el valor del préstamo es 140 millones de pesos, una tasa aproximada de 11%, que es el promedio que están ofreciendo los bancos después de haber consultado en la página web, a un plazo de 240 meses, equivalente a 20 años, y después de ingresado todos estos datos, podemos observar que tenemos una tasa con el beneficio FREC anterior del 2.5%, que lo vemos aquí en esta casilla. Nos daba una cuota de 1.171.000 pesos a pagar ya por el cliente, que lo observamos acá. Esa cuota, ¿de dónde sale? Sale de la suma de los intereses del cliente y la amortización. Podemos observar, si ustedes tienen su calculadora, siempre la sumatoria de estas dos columnas va a dar la cuota. Esta cuota no FREC, que está aquí en esta casilla, significa cómo sería la cuota normal si no se tomara el beneficio. Entonces observamos esta diferencia, que es a lo que se refiere el ministro en su explicación de la entrevista, donde se enredó un poquito explicando esto. Por eso se hace este video, para dar como que una mayor explicación de lo que él quiso decir, que este beneficio oscilaba anteriormente entre 100 y algo mil de pesos hasta 200 y pico, hasta 300.000 pesos, dependiendo, entre más alto fuera el préstamo, así iba a ser el beneficio. Entonces, para el caso de la comparación, vamos a hacerlo con este valor, con este plazo, estos valores. Entonces observamos que la tasa, la cuota
va a cambiar en el periodo 84. Aquí, es decir, donde finaliza el beneficio, al séptimo año, y donde en la cuota 85, donde comienza el resto del tiempo del crédito, se va a ver un cambio que ya es la cuota post-FREC, que está aquí en esta parte. Entonces, ya visto esto, pasamos a cómo es el sistema nuevo que propone el gobierno. El mismo valor, 140 millones de préstamos, mismo plazo, 240 meses, equivalente a 20 años, tasa de interés efectiva anual del 11%, la cuota sin el beneficio de 1.395.993, y se le aplica la cobertura FREC de medio salario mínimo, que es el beneficio que establece el proyecto de decreto, equivalente al año 2020 en 438.902 pesos aproximadamente. Entonces vemos que la operatividad del beneficio FREC Novis planteado en el nuevo proyecto de decreto o en el nuevo esquema que plantea el gobierno, vemos que el beneficio va a aportar aún más. O sea, anteriormente aportaba para este caso en particular, todo caso es diferente, pero en esta simulación de 140 millones de pesos, el beneficio era de máximo 234.000 pesos. Aquí se iba a ver la cobertura. O bueno, aquí podemos ver la primera era de, en el primer periodo, 288.000, pero calculamos la diferencia con la cuota sin beneficio y la cuota con beneficio. Estas dos primeras que están aquí, que las resaltamos aquí, esa es la diferencia. Aquí se ve una variabilidad, pero eso ya es para el banco, lo que se le aplica beneficio de interés para el banco. Entonces, como podemos observar, la nueva metodología o la nueva versión del no-FREC, del FREC Novis, se observa a simple vista más beneficiosa para el cliente. Entonces funciona de la misma manera. En la cuota 84 va a subir este incremento. Al inicio del octavo año no va a ser significativo, porque la capacidad adquisitiva del cliente se supone que ha mejorado. O sea, todos trabajamos para mejorar, nuestros salarios siempre van en aumento. Pues eso es lo que se estima o lo que se espera. Entonces, esto era lo que quería explicar el ministro en esa entrevista.